Fíjense en este dato, un 16% de los menores canarios manifiestan haber sido agredidos físicamente en los últimos 2 meses, o por ejemplo, que a más del 30% de la infancia le cuesta expresar sus emociones. Hoy vamos a analizar estos datos con la Fundación Farrá. Nos acompaña su presidenta, Pepi Farray, y la coordinadora de proyectos, Naomi Albert. Buenos días a las dos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, datos relevantes que nos llaman la atención, que nos deben llevar a la reflexión tanto Pepi como Noemí, porque estamos hablando de casos muy actuales, de algo que pasa en un margen de 2 meses, donde un 16% de los niños canarios manifiestan haber sido agredidos físicamente. ¿Cómo interpretamos esos datos, Pepi? Pues mira, esto es solo la punta del iceberg, ¿no? Porque realmente recoge la problemática del estudio con los niños que se han trabajado, que es una muestra. Realmente lo que interpretamos es que todavía nos queda muchísimo que avanzar como sociedad en cuanto a considerar al niño y a la niña como sujetos de derecho, ¿no? Nosotros trabajamos desde el enfoque de derechos de la infancia, eso te hace tener una mirada diferente a los problemas que tienen niños, niñas y adolescentes, tanto en el entorno social como en el entorno escolar, y lo que sí hemos visto es que todo está relacionado, o sea, el niño está inmerso en una realidad en la que todavía, en el siglo XXI, no lo estamos considerando como un sujeto con los mismos derechos que nosotros, ¿no? Y por lo tanto son derechos que se vulneran continuamente desde su entorno inmediato, ¿no? Tanto en la escuela como en la familia, en la sociedad, hasta el discurso, el lenguaje, cuando nos referimos a los niños, muchas veces viene cargado de esa idea de que el niño o la niña no es capaz de expresar, no es capaz de manifestar, no es capaz de tener opinión y por lo tanto se sienten poco escuchados, se sienten que no tienen participación. Porque, Pepi, ¿cuántas veces subestimamos lo que nos dicen los niños? Tienen alguna problemática, llaman la atención por algo que les preocupa y luego eso son cosas de niños y lo dejamos de lado y puede haber un trasfondo mucho más grave, ¿no? En ese caso, Naomi. Exacto, muchas veces si se escuchase a los niños y niñas y adolescentes, lo que decía Pepi, considerarlos sujetos de derecho, sujetos con un derecho a la participación, a ser escuchados, tal y como dice la Convención, muchas veces atenderíamos a esa problemática que están viviendo realmente y no se menospreciaría sus emociones o sus deseos, ¿no? Y tendríamos más información para poder actuar, no dejar de lado un poco el sesgo adultocéntrico y para centrarnos en ellos y en ellas, que sería lo que nos aportaría las vías para poder atajar esta problemática, ¿no? Y antes Pepi comentaba que estamos ante un muestreo de determinados centros en los que vienen trabajando, como decías, puede ser la punta del iceberg de lo que puede ser extrapolable a lo que es el resto de la sociedad, sobre todo en el ámbito de la infancia, en ese sentido. ¿En qué centros están trabajando y qué conclusiones va arrojando el proyecto Trenza, que es como se llama? El proyecto Trenza es un proyecto que surge de la mano de la Fundación Educo, que trabaja con 6 entidades, entre ellas la Fundación Farrá, que es la que lo está implantando en Canarias, ¿no? Y está en 6 comunidades autónomas de toda España. Lo que estamos haciendo es trabajando en los centros, porque la condición un poco para llevar adelante este proyecto era que ya tuviéramos arraigo en las comunidades, arraigo en los barrios y una relación previa con los centros, o sea, no es irrumpir en un centro y empezar con un proyecto, sino que ya llevamos muchos años trabajando pues en los barrios, en los riscos de Las Palmas de Gran Canaria. La realidad del entorno. Exacto, ¿no? y hay ya unos vínculos creados de trabajo y una metodología que ya pues la población y la infancia está acostumbrada a desarrollar con nosotras, ¿no? ¿Y qué hemos aprendido? Pues de los niños hemos aprendido y de las niñas muchísimo. El otro día cuando tuvimos la presentación oficial del proyecto, actuando en coherencia, quienes llevaron la voz cantante fueron niños y niñas, ¿no? Y adolescentes fueron los que estuvieron en la mesa redonda, fueron los que tuvieron la palabra y desde luego aprendes muchísimo. Aprendes primero a ver la realidad desde dentro, como la están viviendo ellos, ¿no? Qué tipo de acogida tienen en los centros, incluso por otros compañeros, qué tipo de necesidades tienen cuando se enfrentan a lo que comentábamos antes. Llego al instituto, doy el salto del colegio de primaria al instituto y estoy,
adolescencia, emociones, hormonas, soledad, incomprensión y miedo, ¿no? Todo confluye y luego... Y entonces muchas veces te encuentras con un entorno hostil, porque no están los medios para facilitar que te expreses, que cuentes, que solicites. Y los niños y las niñas nos están dando una lección impresionante. Por eso la importancia, Naomi, de educar en emociones, ¿no? De que los niños sepan expresar lo que sienten, ¿no? Que a veces son sentimientos positivos, sentimientos negativos, pero que al fin y al cabo es bueno que también sientan lo negativo para luego quizás diferenciar lo que puede ser de lo positivo. Pero me imagino que muchos niños por temor a contar lo que sienten se lo callan, ¿no? Y acaban reprimiendo los sentimientos. Primero hay una cosa, y ellos lo tienen muy claro, que no hay emociones ni buenas ni malas, ¿no? También es qué se hace con ellas y qué nos provocan y nosotros cómo las gestionamos. Pero ahí volvemos a que si anteriormente tienen experiencias de que no les han escuchado, es como, ¿para qué voy a decirlo si no me van a hacer caso, ¿no? Todo se gira en torno también a escuchar a los niños y las niñas, porque es muy relevante para esa gestión emocional, para enseñar o acompañar en esas emociones, que ellos se sientan libres para poder expresarlas, ¿no? Bueno, y además llama la atención también ese dato de que el 30% de los niños se sienten tristes, ¿no? Que quizás lo que estábamos diciendo ahora con Naomi, la tristeza también es algo que es tolerable, lo padecemos y tenemos que saber quizás eso, ¿no? Gestionarla, no es que sea ni buena ni mala la tristeza, solo saber gestionarla, ¿no? Gestionar y resolver, poder tener capacidad para resolver el conflicto o el problema o la situación que genera ese sentimiento, ¿no? De entrada, un sentimiento ni es bueno ni es malo. Lo que es malo es la acción que puedes hacer una vez tienes ese sentimiento. Tú puedes estar muy enfadada y eso no es malo, siempre y cuando no agredas al otro, no insultes al otro, no tomes una actitud violenta, ¿no? Pero claro, resolver el conflicto, cómo moverte, cómo luchar contra el acoso escolar, porque estamos en un contexto muy diverso y a veces pues reproducen incluso los juicios que se establecen en la propia sociedad o en el propio entorno, ¿no? Exacto. Por eso nosotras el programa de emociones lo enfocamos no solo desde lo individual, sino también de lo colectivo, ¿no? Porque esas emociones, ya no solo de los niños y las niñas, sino del conjunto de personas, influye también en la convivencia, influye en qué creamos, en qué llevamos a cabo, cómo nos relacionamos, ¿no? Y ese ha sido, por eso igual es tan impactante, pero también contextualizándolo en la pandemia, pero no es excluyente de la pandemia, esto ya venía pasando. Muchos de ellos y de ellas han pasado un año, año y medio sin socializar a tantos niveles como se venía haciendo, ¿no? Y eso ya no solo el estar encerrados, sino el no tener mecanismos de socialización también lleva a que te afecte a nivel emocional. Bueno, y lo importante también el trabajo que realiza Trenzas es que el niño o la niña no sea un sujeto pasivo más del centro educativo, sino que sea una parte activa y no solo en contacto y en relación con sus profesores, sino que también las familias se integren, ¿no?, en el trabajo que vienen realizando, ¿no? Exacto, todo lo que es la comunidad educativa, tanto porque también se actúa en el barrio, con vecinos, con vecinas, y eso hace que se cree un clima totalmente diferente. O sea, no es que los niños en el colegio vivan este proyecto y luego cuando salgan, pues vean, sino que están y hemos tenido una respuesta fantástica. Y le doy las gracias a los directores y las directoras de los centros escolares donde estamos trabajando, de los centros educativos, a padres y madres que se han implicado, pero muchísimo, en cambiar cuáles eran sus prejuicios, sus ideas preconcebidas sobre lo que un niño puede opinar o no, lo que es conveniente que diga o no. Y eso ha mejorado muchísimo. O sea, el otro día en el acto de presentación, pues la verdad que nos emocionamos. Nos emocionamos del nivel que tenían los niños y las niñas a la hora de contar cuáles son sus problemas, qué necesitan, qué están demandando, y hasta que no cambiemos el chip y empecemos a ver a la infancia y a la adolescencia como sujetos de derecho, igual que tú, igual que yo, que los adultos, y sigamos diciendo esa frase manida de una torta a tiempo violencia.
Y un cállate que estamos hablando los mayores es violencia. Y un no me vengas con cuentos del cole es violencia. Entonces, hasta que no integremos ese nuevo modelo y empecemos a escucharlo como escuchamos a las personas adultas, no van a seguir existiendo esos porcentajes de tristeza, que es lo peor que podemos tener en nuestras estadísticas. Bueno, pues a ver si cambiamos esas estadísticas y bueno, un proyecto que está siendo demandado por otros centros educativos, por lo bien que lo vienen haciendo en estos centros en la isla de Gran Canaria. Pepi, Naomi, gracias por asistir a este proyecto Trenza. Gracias, Buenos días. Estíbaliz.